Sus prejuicios pueden distorsionar fácilmente sus percepciones. Si tiene un prejuicio contra cierto individuo, esto distorsionará cómo percibe quién es él y lo que hace. Le damos la bienvenida a Pensemos, con el Dr. Ravi Zacharias, el Ministerio de Enseñanza Apologética del Dr. Ravi Zacharias. El Dr. Zacharias enfatiza el pensamiento correcto sobre Dios y sobre Jesucristo. Él fue llamado a comunicar los principios bíblicos y respuestas bíblicas a la mente contemporánea y a ayudar a los creyentes a dar razón de su fe. En el mensaje de hoy titulado Icabod, ¿dónde está la gloria?, descubriremos que el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento se rehusó a verlo por quien era Él, y la Icabod, su gloria fue quitada de ellos. Abra su Biblia en el capítulo 10 de Ezequiel y lea junto al Dr. Zacharias desde el versículo 1. Ezequiel capítulo 10 es uno de esos pasajes en los que al final uno se siente tentado a decir que Dios añada su bendición a la lectura porque realmente no entiendo. Ezequiel es un hombre que vivió durante los últimos años del siglo VI a.C. Es un hombre de 20 años que ha sido llamado en el exilio para proclamar la palabra de Dios a un pueblo que traicionó a su Dios. Leamos el versículo 1 del capítulo 10 del libro de Ezequiel. Después miré, y sobre la bóveda que estaba encima de la cabeza de los querubines, vi una especie de piedra de zafiro que tenía la forma de un trono. Y el Señor le dijo al hombre vestido de lino: «Métete entre las ruedas que están debajo de los querubines. Toma un puñado de las brasas que están entre los querubines y espárcelas por toda la ciudad». Y el hombre se metió allí mientras yo miraba. En el momento en que el hombre entró, los querubines estaban en la parte sur del templo, y una nube llenaba el atrio interior. Entonces, la gloria del Señor, que estaba entre los querubines, se elevó y se dirigió al umbral del templo. La nube llenó el templo, y el atrio se llenó del resplandor de la gloria del Señor. El ruido de las alas de los querubines llegaba hasta el atrio exterior y era semejante a la voz del Dios Todopoderoso. Versículo 18. La gloria del Señor se elevó por encima del umbral del templo y se detuvo sobre los querubines. Y mientras yo miraba, los querubines desplegaron sus alas y se elevaron del suelo, y junto con las ruedas salieron y se detuvieron en la puerta oriental del templo del Señor. La gloria de Dios de Israel estaba por encima de ellos. Eran los mismos seres vivientes que, estando yo junto al río Quebar, había visto debajo del Dios de Israel. Entonces me di cuenta de que eran querubines. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas, y bajo las alas tenían algo que se parecía a las manos de un hombre. Sus caras eran iguales a las que yo había visto junto al río Quebar. Cada uno de ellos caminaba de frente. Por favor, acompáñeme en una palabra de oración. Padre, no entendemos esto. Y a veces nos preguntamos si seremos capaces de saber lo que estás tratando de decir. Y sin embargo, nos has dicho que elegiste lo que es más pertinente para nuestra edificación y lo más necesario para nosotros para que te adoremos. Te pido que nos reveles este drama y permitas que la verdad permanezca en nuestras conciencias. Te pedimos que tu Espíritu Santo lo haga posible. En el nombre de Cristo. Amén. Cuando usted mira la motivación en el Domingo de Ramos en el Nuevo Testamento, usted nota que 2 de los evangelistas, Mateo y Marcos, lo ubican en un momento casi idéntico, como un emparedado. Mateo y Marcos perciben la entrada de Jesús en un burro, y esa narración está en medio de 2 episodios. Lo primero que nos dice es cómo Jesús sanó a un hombre ciego, el poder de Cristo para devolver la vista al ciego. E inmediatamente después de eso, él entra en la historia del Domingo de Ramos. Y más adelante, tanto Mateo como Marcos nos dicen que él entró al templo para limpiarlo, y los fariseos estaban muy enojados con él. Ellos cuestionaron su autoridad para hacerlo. Así que estos 2 autores, Mateo, que habla principalmente de la realeza de Cristo, y Marcos, quien depende mucho de las memorias de Pedro, tomaron este episodio monumental de la entrada de Jesús a la ciudad y la pusieron entre estas 2 historias tan importantes, el poder y la autoridad de Jesús. Usted notará que esto ocurre varias veces en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, cuando Jesús sana al paralítico, lo primero que le dice es: «Tus pecados te son perdonados». Y las personas que están ahí se enojan mucho y le dicen:
¿por qué lo hiciste? Y después Jesús dice que su autoridad es mucho mayor que la de un simple curandero. Y Jesús les dice, ¿qué es más fácil decir desde la perspectiva de Dios? ¿Tus pecados te son perdonados? O toma tu lecho y anda. E inmediatamente miró al hombre y dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y luego dijo a la gente que él estaba actuando desde su autoridad. Y después venía su poder. No era al revés. Lo que él era le permitió hacer lo que hizo. Y los fariseos nunca podrían llegar a ese nivel. Ellos siempre cuestionaban principalmente su autoridad, y por lo tanto, no se daban cuenta del mismo poder que Jesús manifestaba. ¿Entiende lo que digo? Estaban perdiendo de vista lo que él era, y por lo tanto, no obtenían el legítimo impacto de lo que hizo. Ahora, cuando vamos al Evangelio de Lucas, él comienza con el concepto de la sanidad del ciego, inserta otra historia, después va a la entrada triunfal y luego regresa a la limpieza del templo. Lucas, a pesar de que desarrolló mucho el ministerio de sanidad, amarra la entrada triunfal con la autoridad de Cristo para limpiar el templo. Juan toca solo la entrada triunfal. Él usa mucho tiempo con la resurrección de Lázaro, que no sigue el camino de los otros 13 evangelistas, con esa secuencia en particular. Ahora, para decir esto, amigo, amiga, debemos poner mucha atención aquí. El Señor Jesucristo, en su entrada triunfal, entró con toda la humildad que le era posible, al entrar sobre un burro. Pero inmediatamente después de eso, Jesús recurre una vez más a la autoridad que le permite tener todos esos privilegios. 2 capítulos más adelante, en el libro de Mateo, encontramos ese magnífico discurso que tiene para los fariseos, cuando los castiga por perder la esencia de todo su ministerio y después llora por ellos y termina su lamento diciendo esto: les advierto que ya no volverán a verme hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Sus prejuicios fácilmente pueden distorsionar sus percepciones. Si usted tiene un prejuicio contra cierto individuo, distorsionará cómo percibe quién es esa persona y lo que hace. Ahora, cuando regresamos al Antiguo Testamento y establecemos los conceptos que emergen en la entrada triunfal, me gustaría que usted vea cómo lo mismo ocurrió en los días de Ezequiel. La presencia de Dios había descendido y habitaba en medio de su pueblo. El pueblo no sabía cómo manejar la presencia de Dios, así que la presencia de Dios fue quitada del pueblo, y ellos no lo verían otra vez hasta que aprendieran a decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. De todo el mensaje, los próximos 2 o 3 minutos son los más tediosos filosóficamente, y si usted lo comprende, probará un poquito del milenio. Si no lo entendió, podría desear que éste ya venga. Permítame tratar de explicarle. ¿Se ha preguntado cómo un Dios infinito puede realmente comunicarse con el hombre finito? ¿Cómo un Dios infinito puede realmente comunicarse de forma significativa con el hombre finito? ¿Es posible que usted y yo comprendamos exhaustivamente a Dios? La respuesta es no. ¿Es posible que usted y yo comprendamos a Dios de manera significativa? La respuesta es sí. Tomás de Aquino, el teólogo medieval, usó esta descripción y me gusta. Existen 3 niveles en los que podemos hablar. Y él tenía palabras difíciles para describirlos. No se preocupe por las palabras. Trate de comprender los conceptos. Y si usted tiene hijos, entenderá mejor por qué nos comunicamos con nuestros hijos de la manera que lo hacemos. Por ejemplo, no entiendo por qué a mi hijo Natán le decimos Natipu. Nunca entiendo por qué mi esposa tiene que llevarle a hacer la meme. ¿Por qué no puede decir ir a dormir? Es más fácil decir hacer la meme que ir a dormir. Usted sabe, son esa clase de cosas. Creo que Tomás de Aquino trata de explicarlo desde el punto de vista de un teólogo. Él dice que existen 3 niveles de conversación. El primero es cuando usamos la palabra. Él llama esto univocal. Uni significa una y vocal significa voz, un significado. Por ejemplo, si yo le digo en este momento le amo y después de 30 segundos le digo Dios le ama, he usado la misma palabra amar y por lo tanto, al menos si no permanece demasiado tiempo cuestionándose lo que dije, usted puede asumir de una manera segura que la palabra significa lo mismo. El doctor Zacarías dice que nos ama. 2 minutos más tarde dice que Dios nos ama. Debe significar lo mismo, pero usted sabe tan bien como yo que no puede significar lo mismo porque Dios es diferente que usted y yo.
Así que él dice que pasamos de una comunicación univocal a un nivel diferente cuando hablamos de Dios. Así que tenemos una palabra distinta. Es una comunicación equivocal. Por ejemplo, suponga que usted me dice, Doctor Zacarías, ¿usted juega tenis? Y yo le digo, sí, yo lo intento. Y usted dice, ¿es un buen jugador? Usted sabe cómo me convierto en uno de esos atletas que no tienen sentido de modestia y digo, bueno, sí, soy un buen tenista. Usted dice, bueno, solo quería saberlo. Una hora más tarde, usted se dirige al aeropuerto, se sienta en el avión junto a un hombre bien parecido y le dice, mi nombre es este, ¿cuál es el suyo? Y él dice, mi nombre es Rafael Nadal. Y usted dice, ¿a qué se dedica? Y él responde, bueno, soy un tenista. Usted pregunta, ¿y usted es un buen tenista? Y él contesta, sí, soy un buen tenista. Y usted comenta, acabo de conocer otro amigo, el doctor Zacarías, que también es un buen tenista. Deberían reunirse para jugar. Cuando Rafael Nadal usa la palabra bueno para el tenis, significa algo muy diferente a lo que yo quiero decir cuando uso la palabra bueno, porque venimos de dos ligas completamente diferentes que nunca van a converger. Ahora, usted tiene un problema. Si usted usa la misma palabra para Dios, no puede significar lo mismo. Así que usted usa la misma palabra y dice, pero lo que quiero decir con esto es algo realmente diferente. ¿Y cómo voy a saber lo que usted me quiere decir? Si usted usa la misma palabra, pero le da un significado diferente, realmente deja a las personas profundamente confundidas. Lo que le lleva a la tercera categoría que aquí nos señala de esta manera. En lugar de utilizar las palabras univocalmente, en lugar de usar las palabras equivocalmente, tenemos que usarlas analógicamente. Es cuando usted trata de entender lo que Dios está diciendo por analogía. Y tengo la ilustración perfecta para explicar esto. Cuando digo que Dios le ama, y le digo que yo le amo, usted comprende que la palabra es la misma, pero me gustaría ilustrarle de qué manera son diferentes. Cuando digo que le amo, eso es lo que quiero decir. Si usted se rehúsa a amarme, puede estar seguro de que yo le haré daño, y la razón por la que yo le haría daño es porque he perdido algo. Cuando yo le amo y usted se rehúsa a amarme, me duele porque yo he perdido algo. Cuando Dios le ama y usted se rehúsa a amar a Dios le duele también, pero no porque Él haya perdido algo. A Dios le duele porque usted ha perdido algo. Yo podría usar la misma palabra, pero usted entra en la analogía de la vida cotidiana para explicarlo. Esa es la razón por la que cuando un niño crece en un hogar donde sus padres no expresan su amor hacia él, o crece en un hogar en el que el padre está destruido, es violento, grosero, insolente, no amable y todas esas cosas, y después usted le dice a ese niño, Dios es como tu Padre celestial. Él no tiene analogía. Él no tiene analogía en su hogar con la que pueda comprenderlo. Usted debe seguir explicándolo. Y le dije todo esto para poder señalar lo siguiente. Ezequiel tiene dificultad para explicarnos a usted y a mí lo que él vio. Él dice, vi a los querubines, ellos eran así. Vi a Dios, él era asá. Vi algo parecido a una nube que era así. Y todo lo que él afirma es, lo único que puedo decirles es que era la misma visión que tuve cuando estaba junto al río Quebar. Ezequiel tiene dificultades para explicarnos cómo es realmente la gloria de Dios. Si usted hablara con Moisés después que él estuvo en el monte, y usted le pregunta, Moisés, ¿cómo es Dios? Él probablemente se tomaría 30 o 40 capítulos y después diría, olvídalo. Eso es exactamente lo que hizo Pablo en el Nuevo Testamento. Él dijo, hay un hombre que fue elevado a los cielos. Déjenme decirles lo que vio este hombre. Y tan pronto como comienza, se da cuenta de que realmente no puede continuar. No hay analogía para explicar cómo es encontrarse en la presencia de Dios. Permítame señalar 2 ideas y mostrarle después por qué el pueblo de ese Domingo de Ramos no pudo captarlo. Cuando usted ve la gloria de Dios, comienza a notar algunas analogías comunes. Por ejemplo, Jesús llevó a Pedro, Jacobo y Juan a la cima del monte de la Transfiguración y después les dice, por favor, guarden su distancia de mí ahora, porque voy a ir solo a otro lugar privado. Pedro, Jacobo y Juan están cerca, pero no están junto al Señor directamente.
De repente, los cielos se abren y el cuerpo de Jesús comienza a tornarse blanco y más blanco y más blanco, hasta que el autor dice que era tan blanco que la mente humana no puede concebir tal blancura. Mientras el cuerpo de Jesús brilla radiante con esta blancura, los cielos se abren y emerge una voz. Y al mismo tiempo, Moisés y Elías llegan a ministrar a Jesús. Me imagino que en ese punto, Pedro, Jacobo y Juan estaban postrados en tierra. Ellos no podían contener esta magnífica visión, pero en ese mismo momento emerge una voz y dice: «Este es mi Hijo, escúchenlo». Cuando vamos al encuentro del apóstol Pablo en el camino a Damasco, él se describe como un abortivo, porque está persiguiendo a los creyentes. De repente, en la mitad del día, él es golpeado con una especie de ceguera y cae a tierra. Hay una luz deslumbrante que lo dejó ciego, y nuevamente emerge una voz. Cuando usted ve a Jesús en el encuentro con Juan el Bautista, y ahí Juan lo mira y dice: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo», en ese momento la paloma desciende y se posa en el hombro de Cristo, y nuevamente se oye la voz de Dios. Mire ahora el capítulo 43 de Ezequiel, versículos 1 al 5, cuando la gloria de Dios regresa a la visión de Ezequiel. «Entonces el hombre me llevó a la puerta que da al oriente, y vi que la gloria del Dios de Israel venía del oriente, en medio de un ruido ensordecedor, semejante al de un río caudaloso, y la tierra se llenó de su gloria. Esta visión era semejante a la que tuve cuando el Señor vino a destruir la ciudad de Jerusalén, y a la que tuve junto al río Quebar. Me incliné rostro en tierra, y la gloria del Señor entró al templo por la puerta que daba al oriente. Entonces el Espíritu me levantó y me introdujo en el atrio interior, y vi que la gloria del Señor había llenado el templo». Las palabras importantes aquí son: cuando él vio la gloria de Dios venir desde el oriente, su voz era como un ruido ensordecedor, semejante a un río caudaloso. Aquí está el primer pensamiento que quiero dejarle. Donde habita la gloria de Dios, ahí se escucha su voz. Donde habita la gloria de Dios, ahí se escucha su voz. Y si usted escucha la voz de Dios a través de su palabra, la gloria de Dios habita sobre usted. Si la palabra no le comunica nada, entonces tiene razón para cuestionar si la misma gloria está disponible para usted en su vida. Ponga atención a lo que le digo. Donde habita la gloria de Dios, ahí se escucha su voz. Si nuestra nación ha necesitado alguna vez la voz de Dios, el momento es ahora. Creo que estamos viviendo en una época en la que es absolutamente confuso tomar decisiones éticas. Hay más de miles de personas por día que mueren debido al abuso del tabaco en su propio cuerpo. Si nos diéramos cuenta lo que el alcohol le hace a nuestros hogares y en nuestras carreteras, el alcohol destruye vidas. Decenas de miles de personas y miles de millones de dólares se pierden por tratar de aliviar este problema. Y la triste realidad es que vemos que la gente está más alarmada por la oración en nuestras escuelas que sobre el hecho de que los hogares se están destruyendo. Los cuerpos se están arruinando debido a los abusos del tabaco y el alcohol. La legislación pasó horas y horas y horas debatiendo sobre el cinturón de seguridad para preservar la vida, mientras 1 millón de bebés son abortados sin tener la oportunidad de votar sobre ello. Necesitamos desesperadamente la sabiduría de Dios. De la misma manera que Israel la necesitaba, usted y yo la necesitamos. Pero donde habita la gloria de Dios, su voz se escucha. Y donde no habita la gloria de Dios, su voz no se escucha. Y este pueblo vio al Hijo del Hombre llegar en un burro, y no lo pudieron recibir. Los niños gritaban: «¡Hosana en las alturas!». Y Jesús se dirige a aquellos fariseos y les dice: «Ustedes parecen no entender que incluso si estos niños no gritaran, las piedras gritarían en honor para la gloria de mi nombre». Pero los fariseos no se dieron cuenta, debido a que sus prejuicios distorsionaron sus percepciones y no pudieron ver quién era Jesús realmente. Cuando ese mensaje llega y Dios se va, es un día triste, y deseo dejarle con 4 mensajes que Dios les dejó sobre las razones por las que se iba. Número 1, Él dijo:
La gloria se irá, porque ustedes no han encarnado la justicia todavía. La justicia se convirtió en una serie de leyes y el pueblo se medía por un pedazo de papel. Si podían demostrar el A, B, C y D externamente, entonces se miraban a sí mismos como justos. A ellos nunca les gustaba mirar sus corazones para ver si internamente eran justos delante de Dios Todopoderoso. Permítame mostrarle cómo se desarrolla esto. En el siglo III, el pueblo tuvo muchas preguntas sobre lo que realmente era la justicia, y el pensador israelita sofisticado comenzó a decir: nosotros tenemos estas leyes, pero no las entendemos. Así que comenzaron a desarrollar una especie de investigación o un orden establecido que pueda explicar a las masas lo que era realmente la justicia. Y la investigación comenzó a lidiar con leyes y leyes y más leyes y más leyes, comentarios, explicaciones e ilustraciones, todo para explicar las leyes. Así surgió la Mishnah. La Mishnah tenía alrededor de 800 páginas en las que discute la ley. Ahora, después que se escribió la Mishnah, todavía tenían problemas, así que escribieron el Talmud para explicar la Mishnah, la cual había explicado la ley. ¿Sabe cuántos volúmenes tiene el Talmud? Son 72 volúmenes para el Talmud, 60 en el Talmud babilónico, 2 en el Talmud de Jerusalén. Ahora, lo interesante es ver cómo lo hicieron. Un rabino pasó 2 años y medio estudiando un mandamiento para guardar el sábado de una manera santa. Él pasó 2 años y medio estudiando un mandamiento y escribió una disertación de 156 páginas de lo que significa guardar el sábado santamente. Quiero hacer un paréntesis. He estado en muchas instituciones académicas y he escuchado lo que se conoce como relleno. Uno escribe y escribe y escribe y escribe con la esperanza de que el profesor le califique basándose en el peso en lugar del contenido. Y uno espera que en algún lugar, si escribe con abundantes palabras, permanezca alguna posibilidad de ir en dirección de la verdad y así obtener una buena calificación. No sé cómo este rabino escribió 156 páginas sobre ese mandamiento en más de 2 años y medio, pero puedo citar un párrafo de él, y eso le da una idea de lo que escribió en el resto de las 155 páginas. Una de las preguntas que surgió era la siguiente. La ley dice que durante el sábado no se debe realizar ningún trabajo, pero surge la pregunta, ¿a qué se refiere con trabajo? Y la respuesta tiene aspectos múltiples. Una de las cosas que no se permite es levantar cosas pesadas el sábado, porque si lo hace, su cuerpo está trabajando, sus músculos están involucrados y por lo tanto usted estará trabajando, lo que significa que estaría violando la ley. Pero esa no es una explicación de lo suficientemente buena. La pregunta es, ¿cuál es el peso permitido para llevar? Cuando levanto mi pie, estoy alzando un peso. Algunas cosas pesadas están permitidas, algunas pueden pesar más que otras, pero estaría levantando un peso. Ellos no se dieron cuenta del hecho que la justicia era un asunto interno. Podría extenderme sobre esto, pero solo quiero dejarle con este pensamiento. La justicia, antes de ser externa, es interna. Confiamos que Dios use el estudio que el Dr. Zacarías compartió para que estimule su mente y su espíritu y además aliente su vida. Acompáñenos la próxima semana para escuchar más lecciones del apologista Dr. Ravi Zacarías. Pensemos con el Dr. Ravi Zacarías es un ministerio radial sustentado por los oyentes que tiene el propósito de ayudar al creyente a pensar y al pensador a creer. Y es una producción del Ministerio Internacional de Ravi Zacarías, Atlanta, Georgia.